Muy buenos días, Namaskar. Jorge Jandabaca García te saluda y te da la bienvenida a Semillas de Conciencia. Nuestro título, La no violencia, la partera de la historia. Repito, la no violencia, la partera de la historia. Hay alguien que dijo, no sé, pensador, filósofo, economista, dijo, la violencia es la partera de la historia. Imagínense ustedes con bombas de hidrógeno, con bombas atómicas, cientos de misiles o miles de misiles atómicos. Imagínense ustedes si la violencia, la partera de la historia, sería la sepulturera de la historia. Entonces, para nosotros es la no violencia, es la partera de la historia. Una pregunta simple, pero una pregunta simple es, el mundo es un reflejo de lo que somos. Por lo tanto, si no queremos un mundo violento, es natural que debemos de trabajar sobre la violencia en nosotros mismos. ¿Sí? Bien. Y yo te pregunto, ¿tú sabes controlar tu propia violencia? Pregunto nada más. Te pregunto, ¿crees que la no violencia es cobardía? Son dos preguntas para que vayas trabajándolas en tu propio interior. Es curioso, pero hay personas que auspician la violencia. Auspicia, ¿qué te digo? Regímenes violentos, en la idea de que en algún momento se logrará la paz, pero la figura es al revés. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Repito, no hay camino para la paz. La paz es el camino. El Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi tomó el principio de ahimsa, de la no violencia, del jainismo. Una de las escuelas gnásticas, es decir, heterodoxas en la India. En la India existen lo que se llama darsanas, puntos de vista, lo que acá llamaríamos, qué sé yo, filosofías, pero allá no es como escuelas filosóficas, no, allá se llama darsanas. Cuanto más alejado de la mente, mejor. Entonces, existen darsanas ortodoxos, ¿no? El yoga, el samkhya, Vedanta, Nyaya, etc. Y heterodoxos, entre ellos el budismo y el jainismo. El jainismo es justamente los que promueven y llevan la no violencia hasta sus últimas consecuencias. Y el Mahatma Gandhi era de origen jaina.
lo que estaba viendo era decíamos que de nada sirve estar contra la violencia si nosotros somos violentos en nuestro interior, si nosotros somos violentos, ¿no? Te pregunto, ¿has observado la violencia en ti? ¿De dónde viene? Pregunto, ¿de dónde viene la violencia en ti? ¿Del temor? ¿Del odio? ¿De la intolerancia? ¿De dónde viene la violencia en ti? ¿Del estrés? ¿De dónde? ¿Del resentimiento? ¿Del ego que no acepta las cosas como son? ¿Que no acepta que lo que es es? ¿De la frustración? ¿De la tensión corporal? ¿Desde dónde proviene tu violencia? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo escucho a las personas es estar contra la violencia y querer la paz, contra la violencia, yo quiero la paz, la tranquilidad, y lo que abomino es la violencia en todo orden, ¿no? Desde el tema de la propia seguridad ciudadana, seguridad familiar, no a las guerras, etcétera, ¿sí? Y lo curioso es que en la práctica las personas, sin querer queriendo, fomentan la violencia, las guerras, la bomba de hidrógeno, los holocaustos, los campos de concentración, los gulag, no son sino la proyección espectacular y violenta de lo que somos. Entonces, visto así el tema, revisemos y trabajemos sobre nuestra propia violencia. A ver, yo te pregunto, por si acaso tu frase favorita es ojo por ojo, diente por diente. Por si acaso tú te llenas de cólera cuando las cosas no salen como querías. Reaccionas de modo rabioso, furibundo, hay veces por problemas nimios. Maltratas personas, hijos, esposa, esposo. Maltratas animalitos, maltratas plantas. Pregunto los tres, porque hay personas que cuidan muy bien a los animalitos, pero maltratan a las personas. Entonces, por eso va la pregunta por ahí. Por si acaso a ti te gusta siempre salirte con la tuya y tener razón, o imponerte a la fuerza. Cuando sientes ese tufillo de sentirte superior a los demás, ¿sí? Cuando en la práctica apoyas proyectos políticos o religiosos basados en la violencia, entonces no estás contribuyendo a la paz de ser así. Si discriminas o desprecias, no estás contribuyendo a la paz. Cuando en tu corazón albergas sentimientos destructivos, de odio, de venganza, no estás contribuyendo a la paz. ¿De acuerdo? Cuando en tus pensamientos o en tus palabras o en tus actos engañas, agredes, hieres, robas, asesinas, digo en tu mente, entonces hay mucha violencia en ti, no estás contribuyendo a la paz. Porque es muy simple. Si el mundo es un reflejo espectacular y violento de lo que somos, hay que ver cómo está el mundo. Entonces yo veo al mundo y digo, carambas, tengo que trabajar sobre mi propia violencia. ¿Sí?
¿Qué cosa es la violencia en sí misma? Es la manera de actuar contra el natural proceso de las cosas y actuamos violentando lo natural, haciendo uso excesivo de la fuerza. También es la acción injusta, la acción vengativa o vindicativa, disfrazada de justicia. A estas alturas del partido, del 99% de personas o movimientos que hablan de justicia, en el fondo albergan venganza y violencia. Entonces miremos la violencia en nosotros, porque tras la violencia se gesta el egoísmo, la separatividad. Lógico, el amor es unidad, el ego es separatividad. Y yo al separarme de ti, del prójimo, al separarme de la naturaleza y mirar la ajena y hablar de conquistar los mares, conquistar la naturaleza, conquistar el espacio, más agresivo y violento no se puede ser. Pero no solamente es eso, ¿no? Me separo también de mi propio ser esencial, entonces del prójimo, de la naturaleza, del ser esencial, y me separo del gran ser, del supremo ser, del Brahman. Entonces el egoísmo, el virus del egoísmo, como le llamo en mi libro Antivirus Mental, se gesta en la negatividad entonces. Y aparece luego que esa separatividad se manifiesta porque, insisto, amor es unidad, ego es separatividad. Una vez plasmada la separatividad, aparecen la desconfianza, el recelo, el temor ante el otro. ¿Por qué? Porque lo sentimos ajeno, lejano. Cuanto más separados estamos o nos sentimos de nuestro prójimo, mayor es nuestro temor, nuestro recelo, nuestra desconfianza. Y entonces, antes de que ese o esa o aquel otro me ataque, entonces yo ataco primero, vivo a la defensiva, me adelanto agresivamente muchas veces. Y eso no lo voy a curar luchando contra el miedo. Tengo que ver, trabajar en mí de modo real la unidad, el amor y la propia fe. Y la propia fe. Entonces, pues, la violencia se gesta en lo que es la separatividad. Ya hemos dicho muchas veces que el ego se afirma cuando ve al otro, cuanto más ajeno, cuanto más separado, cuanto más enemigo. La violencia que no queremos, que rechazamos, la violencia que pugnamos, propugnamos, deseamos, anhelamos, esa violencia, que te digo, anhelamos la paz y rechazamos esa violencia. Entonces, la paz que buscamos, que rebasa la comprensión, y la violencia que rechazamos, para ser más sintético, esa violencia tiene su origen en nuestro propio interior. Y ya lo dije, pues guerras, holocaustos, comienzan en nosotros mismos. Una persona que es capaz de maltratar a un niño en una proyección mayor es un buen candidato a dirigir un campo de concentración, a regir un comisariato comunista o a perpetrar genocidios o ataques terroristas. Solo hemos multiplicado la escala. Si eres capaz de golpear a un niño indefenso, multiplícalo por 1.000.000 y eres un excelente gestor de campo de concentración.
En fin, entonces, se abre como perspectiva de formación la no violencia, ahimsa. Por eso decía, la no violencia es la partera de la historia. No es la acción, no, ahimsa, no violencia es la acción, es el ideal, ¿no? Que postula, propone, supone un proyecto positivo de transformación de nosotros mismos y de la sociedad, pero sin violentar en modo alguno el derecho de los demás. Entonces, no podemos pretender instalar la paz actuando de manera violenta, diciendo no importa por ahora, fusilamos 1.000.000 y luego establecemos una sociedad pacífica. ¿Por qué? Porque no hay camino para la paz, como decía el Gandhi, repito, el Mahatma Gandhi. La paz es el camino. Es desde el ser esencial, desde lo que realmente somos, que podemos descubrir al otro como humano, al prójimo, al hermano perdido con el cual nos reencontramos, el prójimo. Ese reencuentro con nosotros mismos en lo profundo del silencio, en lo más profundo de nosotros, en la zona de la paz. Pero aquí es bueno añadir o comprender que el silencio profundo es la ausencia de egoísmo. Entonces, para poder derrotar la violencia, primero tenemos que hacer crecer la paz en nuestro interior y desde allí proyectarla a la sociedad. No hay otra manera. Ya repetí y lo repito por tercera vez. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Entonces, el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? La decisión personal de superar la violencia en nosotros mismos. Ese es el primer paso. Porque no es cambiando el mundo por donde debemos comenzar, sino cambiando nosotros mismos. Y a partir de ahí, proyectarnos al cambio del mundo. En el momento en que cada ser humano esté en paz internamente, podrá transmitir paz y recién entonces habrá paz en el mundo. La paz se halla en cada uno de nosotros, pero no está a la superficie. El que está a la superficie es el ego. El que está al borde de la piel, a nivel de piel, es el ego. Cuanto más superficial, cuanto más pegado a la piel, ¿cómo se dice? Está el ego. La paz está en lo profundo, está dentro, en el silencio. Pero mientras vivamos volcados hacia lo exterior, a la superficial, esa paz solo será una utopía. La verdadera paz que reside en el lugar del corazón, en el lugar donde ninguna criatura vive, como diría el místico Jacob Boehme, es la única que vale. No vale la paz de los cementerios, ni la paz armada, ni la paz obtenida con calmantes o con drogas. La paz interior no puede fabricarse, ni menos obtenerse afuera de uno mismo. La paz interior está ahí y ya existe. Solo que no se le puede alcanzar con la mente agitada, con la mente violenta. Si lo que buscamos es la paz, hemos de buscarla en nuestro interior,
y a partir de ahí proyectarnos al mundo, pacificar el mundo, comenzar por nosotros, hacerlo extensivo a nuestra familia próxima y más en esa dirección. Entonces, pues, la no violencia es la partera de la historia. No sé cómo van, si entró más gente, no puedo ver, sí. Llegó Miriam Enríquez, Edgar García, hola, Ivona Campos, hola, ¿cómo estás? Ercilia Pérez también, hola, buenos días. ¿Qué más? Miriam Museto, hola. María Rodríguez, ya la saludé. Irene Gutiérrez, sí. Y Miriam Enríquez, saludo. Les hago recordar a los que están ahí en el curso de Psicologías Espirituales, hoy nos toca Psicología Yoga. A las 8 en punto, hora Perú, Colombia, Ecuador, 7 de la noche, repito, 7 hora México, ¿sí? Un simple recordarles. También el día de mañana no voy a emitir programa, sino lo voy a hacer el día miércoles. El día miércoles. Muy bien. A ver, ¿cuántas personas tenemos en sala? Bueno, hay todo un grupo grande. ¿Cuántos likes? Hay 7 likes, carambas. Y estás regateando tus likes. ¿Te cuesta mucho dar likes? ¿Cómo cuánto te cuesta? Cuéntame. Digo, ya te expliqué de múltiples maneras. Y es la última vez que te lo voy a decir. De verdad, ya no te voy a decir colabora conmigo, ya no te voy a decir invítame a un café, ya no te voy a decir dale like, ya no te voy a decir comparte, ya no. Ya estuvo bueno, te lo he dicho como, qué sé yo, este es el programa 71, 70 veces creo que te lo he dicho, y es suficiente, ¿ok? Entonces yo sigo con lo mío, danzando a mi ritmo, ¿no? Danzando a mi ritmo y haciendo lo que hice desde el principio, ¿no? Crear, transmitir, crear, transmitir. Aunque claro, por razones técnicas, es bueno porque nos posiciona mejor, porque por todas esas cosas, ¿no? Pero no importa. No me importa lo que pueda suceder. Es el principio de la liberación. Que estés bien, que estés en paz, que estés en dicha. Namaskar.